noches a todos los asistentes y gracias por su asistencia. Yo les voy a hablar de los avances de la guerra aérea o la aviación militar durante o a partir de la Primera Guerra Mundial. Este personaje que ven acá es el famoso Barón Rojo. Es imposible hablar de aviación en la Primera Guerra Mundial sin hablar de él. Por eso decidí incluirlo en la primera diapositiva. Muy bien. Vamos a hablar ahora de que existe un antes y un después en la aviación militar cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial. La afirmación en la que quiero construir la ponencia es la siguiente. La tecnología de la aviación se desarrolló a pasos agigantados a partir de la Primera Guerra Mundial, así como las maniobras y la táctica militar en el aire, debido al potencial que demostraron los aviones durante la batalla. Se abre la nueva posibilidad de combatir en un nuevo campo, que es el aire. Ahora, ¿en qué hechos nos vamos a sustentar para argumentar esta frase? ¿A qué se debió este gran salto en la aviación de guerra o la aviación militar? A continuación vamos a responder estas preguntas. Antecedentes. Dos palabritas en torno a los antecedentes de la Primera Guerra Mundial. Vamos a hablar de la Pax Británica. Dos palabritas cortito. Este periodo que va desde el fin de las guerras napoleónicas hasta la Primera Guerra Mundial, en cual se vio una relativa paz en el continente europeo en comparación con los siglos anteriores. Sin embargo, en el mundo extraeuropeo las cosas no eran tan pacíficas. La necesidad de ampliar los mercados por parte de las potencias, dado que ya se había iniciado la gran revolución industrial, llevó a países tan lejanos como China e India a una época de conflictos políticos y sociales. Otro aspecto importante de recalcar en esta relativa paz es la fuerza de este naciente imperialismo había creado una fuente de tensión dentro de las fronteras europeas, cosa que trajo como consecuencia una guerra armamentista o la paz armada. Muy bien, ahora, ¿por qué se quebró esta paz? Una primera explicación de este don Espósito es un general en retiro estadounidense. Vincent J. Espósito nos dice que la causa principal de esta constante tensión fue la preocupación por disuadir a los enemigos y tuvo su causa en las guerras que llevó a cabo Prusia, primero por la unificación de los estados alemanes y luego por los territorios de Alsacia y Lorena en Francia, contra Francia. La supervivencia de la paz implica que en la capital de cada gran nación debe existir una autoridad política responsable, prudente y capaz de refrenarse también para hacerse obedecer por sus servidores en lo militar. La autoridad de esta categoría había dejado de existir en Alemania, en Rusia y en Austria-Hungría. Para este general, el principal responsable del quiebre de la paz y la seguridad que se vivió en Europa por un siglo fueron principalmente los gobiernos de tres países, echándole la culpa, entre comillas, a Alemania principalmente. Sin embargo, si nos metemos en un análisis más multicausal, la paz británica tuvo más tensión de lo que podría indicar el nombre. ¿Qué nos viene a la mente ahora? El famoso imperialismo. Las potencias industrializadas habían llevado una política proteccionista a sus mercados nacionales y buscaron reinvertir el capital excedente en las colonias con el objetivo de ampliar sus mercados y dar salida a una producción manufacturada de mayor valor agregado, además de conseguir materias primas en forma barata. Y por supuesto, Alemania, Francia e Inglaterra, las tres estaban en conquista por territorios. Por lo tanto, la política de Alemania no difería tanto de las de sus vecinos. Y, por supuesto, el toque final, el infaltable nacionalismo. Según Slava, se van aclarando los detalles del atentado. Se está refiriendo al atentado que le costó la vida al archiduque Francisco Fernando a manos de este militante de la Mano Negra, Gavrilo Princip. La historia la conocemos todos. Se van aclarando los detalles del atentado. Han sido los nacionalistas proserbios, los nacionalismos, la peste del siglo XX y del siglo XXI. Por supuesto, el autor da su opinión bastante personal. En conclusión, es aceptada y razonable la idea de que el atentado en Sarajevo fue tan solo la culminación de casi un siglo de tensión, de imperialismo, colonialismo, armamentismo y la forja de alianzas estratégicas para defenderse mutuamente de países vecinos. La gran preocupación aquí la tenían los países en torno a Alemania, como bien lo explicaron en una ponencia anterior.
Ahora, antecedentes de la aviación a 1914. En el siglo XIX, vean ustedes el famoso avión de los hermanos Wright, que voló a ver unos 15 metros, según dice el siglo XIX, pero este no es ya de fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX. El principal logro lo constituía simplemente volar sin estrellarse. Esto es lo que era el avión. Ahora, estar en el aire en una guerra no era una idea totalmente nueva. Observen el globo aerostático. Lo que se buscaba estando en el aire en la guerra era la observación táctica y estratégica del territorio en general. Pero, por supuesto, los aviones y el Zeppelin, aquí vemos la industria, por supuesto, la revolución industrial, la producción en masa, en cuanto a las armas, a los aviones, a los tanques, también ayudó bastante, ¿no? Por eso... El dirigible fue otro protagonista de la conquista del espacio. También la observación, bombardeo y, por supuesto, el dirigible también era altamente vulnerable en el aire, por lo tanto, había que bombardear de noche. Sin embargo, bastaba con apagar las luces y el dirigible no sabía dónde tirar las bombas. Muy bien, ahora entramos de lleno a la aviación durante la guerra. Quiero agradecer a la página web del Instituto Aeronaval Argentino, así como los museos de aviación de respectivos países por compartir las imágenes. Esta cita era premonitoria. El cielo está a punto de convertirse en otro campo de batalla no menos importante que los de la tierra y el mar. Para conquistar el aire es necesario privar al enemigo de toda forma de volar, atacándolo en el aire, en sus bases de operación en tierra y, por supuesto, en sus centros de producción, la industria. Será mejor que nos acostumbremos a esta idea y nos preparemos. Este general italiano tan lúcido para la época. Bueno, como dijimos en un comienzo, los aviones, este es el símbolo de los aviones franceses, sí. Británicos. Pero compartían el símbolo. Como decía el varón rojo, yo lo único que sabía era que los aviones amigos tenían una cruz negra y los aviones enemigos un circulito de 3 colores. Eso solía decir el varón rojo cuando cabalgaba en la caballería prusiana. Se me olvidó cómo se llama. No era la caballería, observación de terreno por un caballo. La batalla de Marne, la batalla de Tannenberg fueron decisivas, la observación táctica desde el aire. Aquí una pequeña camarita para fotografiar y, por supuesto, decir, aquí están escondidos los enemigos. Claro, el problema es que al principio, o si no tenía tan buena memoria también. Al principio los problemas el avión como arma. ¿Qué problemas trae? Primero el material, madera, no habían aviones completamente de metal, me parece que el primero fue el Junker alemán. Telas de lino, claro, un avión eran poco maniobrables, o si eran muy maniobrables, quizá era menos potente, falta de precisión en los disparos, había que apagar solamente las luces y, por supuesto, la capacidad de carga reducida. Mientras más grande el avión, menos autonomía de vuelo. Muy bien, reconocimiento táctico al uso de avión como arma. ¿Cómo surge esta necesidad? Muy simple. Es tan importante ver cómo es el terreno que los aviones empezaron a volar y surge la necesidad de, el enemigo está mirando el terreno, nosotros también, el enemigo está en la misma ventaja. ¿Qué pasa si lo derribamos? ¿Cómo lo derribamos? Primero pongamos una metralleta, 2 pilotos con una metralleta. 1, es difícil llevar a 2 pilotos. Y 2, los disparos son poco precisos y el copiloto, el ametrallador, tiene que coordinarse con el piloto. Entonces, ¿cuál es la solución? Pongamos una ametralladora en la hélice, frente a la hélice. Ahora, ¿cómo hacemos para que las balas no perforen la hélice? Otro gran problema. Ese es el gran problema de la ametralladora y la hélice. Cuando se pudo sincronizar el disparo de la ametralladora con las revoluciones de la hélice, se pudo apreciar el verdadero valor del avión como arma en combate y comenzó la carrera por construirlo. Expósito,
El primero en lograr esto fue el famoso Roland Garros, no jugaba tenis. Él eligió blindar la hélice. Sin embargo, su avión se cayó. Él trató de destruirlo, pero no pudo. Este caballero, Anthony Fokker, que en realidad es holandés, no es alemán, trabajaba para los alemanes, capturó el avión y lo perfeccionó con el disparo de una hélice sincronizada. Los disparos se sincronizan con la hélice, así el piloto perfectamente puede maniobrar y disparar al mismo tiempo. Ahora, ya que tenemos este pequeño problema solucionado al comienzo de la guerra, vamos a hablar un poco de estas pequeñas joyas que empezaron a producirse en masa, quizás no tan en masa. Los principales productores fueron los alemanes. Permítanme leer una cita de este general estadounidense. Los alemanes tenían 380 aviones y 30 dirigibles, llamados zeppelines por su inventor, el conde Ferdinand von Zeppelin. Los franceses tenían 120 aeroplanos y 10 dirigibles. Los ingleses poseían un número comparablemente reducido de aviones. Rusia tenía solamente unos pocos aeroplanos. Rusia llegó tarde a la revolución industrial. Y en fecha tardía, como 1917, los estadounidenses solo poseían 55 aviones, todos anticuados o en camino a serlo. Claro, los aviones alemanes. Este piloto alemán famoso era amigo de... No sé si era amigo, pero trabajó con Richthofen en el Hasta 11, el famoso Albatros. Este es un biplano, hay que contar las alas. El símbolo de la cruz... Se me olvidó el nombre. ¿De Malta? Teutónica, gracias. Negra. Bien, el Albatros, a ver... Este es un caza. A ver, para que veamos primero qué es un caza. Los cazas son principalmente aviones de combate aéreos tripulados por ases. Los ases son los pilotos, que de más de 5 victorias. Por favor, no los confundan con los bombarderos. Muy bien, estos son los... una anécdota curiosa. El Barón Rojo piloteó uno de estos y tenía un pequeño problema aerodinámico en el ala inferior que casi le cuesta la vida. Afortunadamente o desafortunadamente, afortunadamente sobrevivió. Estos son los Albatros del escuadrón Hasta. Era comandado por el gran Richthofen, el Barón Rojo. El famoso Fokker. Este es el monoplano, este fue el primero que salió. Después lo fueron perfeccionando. Usaban ametralladoras. Este modelo de ametralladoras sincronizada con la hélice. Esta joyita, precioso, está en el Museo Británico. Es una réplica del avión que usaba el Barón Rojo. Vean, ahí tiene las ametralladoras. ¿Lo ven? Sí, ahí. Es un triplano. Este Fokker me parece que es el modelo DR1. No. No, es un biplano. El modelo DR1, DR4. No, bueno. Pues... Este es el más famoso avión del Barón Rojo, a pesar de que con este me parece que solo logró menos de 20 victorias en comparación con las 80. El PAF no deja de ser. O un biplano, un poquito menos significativo, menos famoso. Este es el Halberstadt D2. Estos fueron para complementar a los aviones Fokker, aunque no se construyeron demasiados. El Siemens Stuttgart D3. Por favor, perdonen mi alemán, solo sé decir Night. Este también lo usaron en el Hasta. Me faltó incluir un hidroavión, pero no importa. Este es el Gotha G4. Este es un bombardero. Observen que es un poco más tosco que los ACE. Por supuesto, tiene que cargar las bombas. Por supuesto, tiene menos autonomía de vuelo. Y los motores no eran muy potentes. Tenían caballos de fuerza. No eran tan potentes como los motores que se inventaron después. El motor a propulsión, que era mucho más rápido. Los franceses. L'Armée de l'Air, la Fuerza Aérea Francesa. La alemana, me faltó decirlo, era la Lufttrainkraft, que sería anterior a la Luftwaffe de la Segunda Guerra Mundial. El Nieuport,
Este es creo que debe ser el más famoso avión francés. De hecho, el Barón Rojo, en su libro, en su diario, no, un libro que tiene, lo menciona bastante. Dice que lo iba persiguiendo. Creo que fue una de sus primeras victorias. Este es el tipo 17, también se hicieron el tipo 12, sucesor del tipo 11. Este es el más famoso y por supuesto el más exitoso. Ahí está el símbolo de la triple entente. El SPAD S7, otro avión de caza, operó... tanto el Newport como también lo usaron los ingleses y los estadounidenses porque su aviación era un poquito menos desarrollada. Por supuesto, no eran, los franceses tenían la aviación un poquito menos desarrollada que los alemanes, pero no le iban a pedir aviones a los alemanes por razones obvias. El Farman F-40, un biplano. Y veamos los ingleses. La Royal Air Force o la Royal Flying Corps. La Fuerza Aérea Británica. El Subway Pup. Este fue el primer avión exitoso de los ingleses. Cuando digo exitoso significa que podía volar y no se caía. Por supuesto que los grandes ases de la aviación lograron derribar a algunos alemanes con esto. Después el Subway Pup, otro modelo que se desarrolla a partir de este es el Subway Camel, un biplano. El S5 tuvo, parece que es como la oveja negra, tuvo algunos problemas al comienzo, incluso logró matar a alguno de sus tripulantes. Se sabía que era un mal avión cuando el avión mataba más aviadores de lo que lo hacía el enemigo. El Vickers Vikings, un bombardero. Vickers Vikings 4, un bombardero. Aviones de otros países, austríacos, italianos, estadounidenses. El Rumpeltaube, austríaco, alemán. Es que en realidad es austríaco, pero los alemanes les ayudaban por razones obvias. El Machini es italiano, es bien feo, pero este es un hidroavión. Era muy versátil. Tenía poquísima autonomía de vuelo, unas 3 horas, pero era bombardero y caza. El primer avión que hicieron los gringos lo hicieron bien. El Curtiss modelo F de Estados Unidos, claro que fue puesto casi al final de la guerra. Lo desarrollaron con la ayuda de los británicos. Otro hidroplano. Ya. Ahora, que ya hemos visto los aviones, pasemos a lo más emocionante. Las maniobras de combate aéreos. Una vez que sabíamos cómo disparar desde adelante, veamos cómo maniobraban los pilotos. Habían indicaciones bastante simples. En primer lugar, siempre tener el sol a las espaldas para que el enemigo no pudiera verte. En segundo lugar, trata de atacar desde arriba o desde atrás. Los bombarderos también tenían un par de recomendaciones. Tratar de atacar de noche para que no te derriben. Pero, etcétera. Y otra cosa, no volar muy debajo porque la artillería de tierra era peligrosísima. Y por supuesto, tratar de volar siempre dentro de las líneas amigas. Una pequeña cita, no la voy a leer entera por temas de tiempo. Antes de que yo supiera lo que estaba pasando, el Barón Rojo, Manfred von Richthofen, antes de que yo supiera lo que estaba pasando, tanto en inglés y yo corrimos uno por el otro. Yo había disparado 4 tiros a lo sumo, mientras que el inglés estaba de repente en nuestra parte posterior, de nosotros como si nada. Perdonen, la traducción estuvo hecha del alemán al inglés y luego yo lo traduje al español y tuve que cuidar la redacción y que más encima la frase fuera original, igual al original. Debo decir que nunca he tenido ninguna sensación de peligro, porque yo no tenía idea de cómo acabaría la batalla. Este joven de 25 años, con poco instinto de supervivencia, era muy arriesgado y quizás un poco atolondrado. Nos dimos la vuelta y volvimos alrededor de uno del otro hasta que al fin, para nuestra gran sorpresa, el inglés se había apartado. Está describiendo una famosa pelea de perros. El tratar de ponerse siempre en la cola del adversario. Exactamente. Otra cita del varón: el espíritu agresivo, la ofensiva es lo principal en todo el mundo de la guerra y el aire no es una excepción.
Estaba hablando de cómo tenía que ponerse el piloto, sin miedo a nada. Durante un intervalo de los combates me convencí de que estábamos solos. De ello se desprende que la victoria la tendría el que estaba más tranquilo, el que disparara mejor y quien tuviera el cerebro más claro en un momento de peligro. Otro consejo del gran varón rojo. Los haces de la aviación. ¿Qué es un as de la aviación? Básicamente quien logra derribar primero 5 enemigos. No parece tanto, pero hay que tener en cuenta de que para que salga un as de la aviación tienen que haber otros 5 pobres pilotos que murieron sin poder matar a nadie. El único varón rojo, el más famoso aviador de todos los tiempos, logró 80 victorias durante la guerra. René Fonck, un aviador alemán, me parece que este tiene 75 victorias. Francés, alemán, perdón, francés, sí, disculpen el carril. Ya. Billy Bishop, este es canadiense, estuvo al servicio de la Fuerza Aérea Británica. Ernst Udet, otro gran aviador alemán, trabajó con Richthofen en el Jasta-11. Georges Guynemer, francés. Y les voy a mencionar algunos otros. Warner Bros, Joseph Jacob. No, la verdad es que quiero destacar el nombre de Lothar von Richthofen, el hermano menor del varón, logró 40 victorias. Él logró menos porque se incorporó después, pero el varón dice textualmente: si yo era un cazador, Lothar era un carnicero. Violento el jovencito, chico de unos 20 años quizás. Quería superar a su hermano. En realidad el varón se convirtió en una leyenda en vida. De hecho, los alemanes, cuando recibió ese tiro en la cabeza, que casi le cuesta la vida, le dijeron: no vueles porque queremos una leyenda viva, no una leyenda muerta. Y el varón dijo: no, porque la guerra en la tierra es muy aburrida. Esa decisión le costó lamentablemente la vida porque lo derribaron desde tierra. El 21 de abril de 1918 no alcanzó a cumplir 26 años. Ya. Conclusiones. ¿Por qué se puede decir que existe un antes y un después en la guerra mundial en la historia de la aviación? Primero, la idea de usar el avión como arma fue consolidada y desarrollada muy rápidamente en entre esos años, pasando de ser una cuestión casi absurda a una necesidad imperiosa. Desde la observación táctica, el avión... Ahora estamos ante una carrera por derribar al enemigo e impedir que informe de la observación. No solo eso, se consolida la era de los bombarderos, tanto tácticos como estratégicos. La diferencia entre bombardero táctico y estratégico es simple. El estratégico bombardea ciudades y se centra en desmoralizar al enemigo la moral, más general. El táctico bombardea más que nada pequeñas tropas o centros de producción, pero los objetivos son menos ambiciosos. ¿A qué se debió esto? Bueno, ya lo expliqué, a la necesidad de evitar que el otro informe. La industria de la aviación en la Primera Guerra Mundial también fue desarrollada a pasos gigantescos gracias a la Revolución Industrial. Y finalmente, ¿cuáles son las proyecciones para el resto del siglo y por supuesto para el siglo XXI? Ya que la guerra es la principal excusa para innovar en armamento, podemos decir que después de esto vino la Segunda Guerra Mundial, después se inventó el jet, propulsión a chorro, que dejó de que fuera necesario la hélice externa, y por supuesto los aviones fueron mejorando rápidamente a partir de la Guerra Fría, después vino la guerra de Vietnam, Corea, y finalmente llegamos al siglo XXI, en donde los aviones tienen mayor maniobrabilidad, sensores que ya no es tan necesario el observador, capacidad de operar por red, lo que significa que ya no es necesario ni siquiera que vaya un piloto, vuelo supersónico, porque se mejoraron los motores. Ya ni siquiera después hasta se dejaron de emitir en caballos de fuerza. Este es un dron de reconocimiento mexicano, me parece. Los drones no tienen tripulantes, son de uso civil y militar. Esta preciosidad, el F-22 Raptor, me parece que es estadounidense. Y bueno, eso es todo. Está la bibliografía. Me basé principalmente en el libro del Varón Rojo, por supuesto con problemas de traducción, pero esa fue la mejor fuente. Ya, gracias.